Hola a todos quienes nos acompañan del grupo teológico. Le doy un gran agradecimiento al profesor Salomón de darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, hoy voy a enseñar la lección sobre la importancia del Templo de Jerusalén para todos ustedes. Y antes que todo, soy Carlos Mendoza. Soy estudiante de Rabino Isaac Shapira desde el 2016. Y bueno, soy parte de Yeshivat Shubu y desde hace ya varios años. Y bueno, en esta presentación les voy a hablar sobre por qué es importante, por la importancia que tiene el Templo de Jerusalén. ¿Ok? Estamos en el año 5781, en el año acabamos de tener el año nuevo judío, estamos en el conteo de ese año, estamos en el 2020, en el año grecorromano. Ok, pues vamos a dar inicio a esta presentación y vamos a establecer, principio que nada, por qué es importante hoy en día en el aspecto profético el templo y cuáles son las partes importantes sobre esto. Y vamos a estar hablando un poco de todo esto. En principio, vamos a ver que el establecimiento aparece en Primera de Crónicas 22, del 9 al 10. Esta es la parte, si ustedes leen esta parte de Crónicas, es donde se establece el pacto con Salomón, primero con David y luego con Salomón. Entonces dice, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Está hablando sobre Salomón. Y yo haré que los países vecinos que sean enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. De ahí viene la palabra Shalom. Por eso es Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo y él será para mí como un hijo y yo seré como un padre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino Israel. Entonces el reafirmar el trono de la casa de Israel o del rey de Israel tiene que ver con el establecimiento del templo y esta es la promesa que se le hizo al rey David en el pacto que se hizo con David y luego con Salomón. Por eso es importante saber que quien estableció el templo no fue el hombre, sino fue Dios mismo quien estableció el templo como hoy lo conocemos. Primero con el tabernáculo de Moisés, que le pidió crear un tabernáculo de determinadas medidas y todo. De lo mismo pasó cuando se hizo el templo. Se le pidió a David, pero David no lo pudo construir, entonces lo dejó en manos de Salomón la construcción, porque era un hombre que tenía manchadas las manos de sangre, eso nos dice las Escrituras. Entonces, si lo sabemos, es la razón por la cual hay una relación entre el reinado de la casa de Israel, el reinado de Jesús como el Mesías. En este caso voy a estar diciendo el nombre de Yeshua, que es un nombre original en el hebreo, y eso es lo que vamos a ver. La perspectiva que voy a estar compartiendo en este momento es de la perspectiva judeo-mesiánica. Vamos a verlo en el contexto judío de las Escrituras y eso es lo que voy a tratar de traerles a todos ustedes este día. En 2 de Crónicas 7, 3 al 16 dice: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. ¿Okay? ¿Quién ha escuchado la oración? Es Dios mismo, Hashem mismo. Cuando yo cierre los cielos, dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueve, o le ordene la langosta que devore la tierra, o que envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre y se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré el pecado y restauraré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y tendré atentos mis oídos de sus oraciones, que se eleve en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro el templo para habitar en él. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes leen esta parte de 2 de Crónicas 7, si ustedes saben esta parte de 2 de Crónicas 7, es muy importante que ustedes comprendan la importancia que tiene este pasaje, porque en este pasaje es cuando la Shekinah,
que es como se le dice en el hebreo, la presencia de Dios, llega al templo de la misma manera que pasó en Éxodo, y entonces llega y se aposenta sobre todo esto, y entonces es lo que ocurre. Es un milagro, y por 7 días la gente no puede entrar ahí, ¿ok? Esto es lo que pasa en Segunda de Crónicas del 7, del 13 al 16. Ahora, como llega su presencia tan fuerte durante 7 días, eso es un paralelo a lo que pasa en Éxodo, y esto es lo que le dice después de que la presencia de Salomón llegue. Dice, mantendré abiertos mis ojos, atentos mis oídos a las oraciones que me lleven a este lugar. Dice, y escojo de hoy para siempre. Este es el lugar que ha escogido Hashem, Dios, para esto. Para esto. Hashem es la manera de decirle el Señor. El Señor o mi Dios también se le dice a Adonai en el hebreo. Entonces es el lugar que el Señor ha escogido para posarse dentro de él y consagrarse. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros, bueno, ¿que no Dios habita en todos lados? ¿Por qué quiere una casa para habitar? Si nosotros vemos en el hebreo la palabra Bereshit, que es la primera palabra en toda la Biblia, es Bereshit bara, en el principio Dios creó. Cuando vemos la palabra Bereshit, empieza no con la primera letra del alfabeto hebreo, sino la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la letra Bet. Esta letra Bet representa la casa. Es decir, que antes de que creara cualquier cosa, Dios necesitaba una casa o un lugar donde habitar. Es por eso que la escritura empieza con la primera letra de la escritura, empieza con la Bet. De hecho, hay una discusión de los rabinos en por qué no inició con la letra Aleph, siendo que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Sin embargo, el primer libro de la Biblia empieza con Bereshit, en el principio, y empieza con la letra B. Lo vemos desde los primeros capítulos, que Dios establece el querer establecer una casa donde Él pueda habitar con nosotros. Y el templo es la representación del trono de Hashem en la tierra. Por eso es tan importante que el reinado está ligado a esto. Por eso decimos el templo. Ahora, Él escogió un lugar muy específico porque el tabernáculo se estuvo moviendo de un lugar a otro hasta 42 veces, pero se terminó dejando en Shiloh. Y después de Shiloh, cuando David reunifica el templo y Salomón construye el templo, se mueven las cosas, el tabernáculo deja de funcionar en Shiloh y se mueve todo el servicio al templo y se hace esta inauguración en Crónicas 7. Entonces, en cuanto al contexto, eso es lo que pasa. Ahora, vamos a seguir un poquito más adelante. Y este es el lugar donde ¿cómo sabemos que Dios puso su nombre en él? ¿Ok? Lo que ustedes están viendo en la pantalla es un mapa tipográfico de la ciudad de Jerusalén. Si ustedes pueden ver, ustedes pueden ver, hay 3, lo voy a poner ahí. Y si ustedes ven, hay 3 partes, se forma, o sea, está formado Jerusalén por 3 valles, ¿ok? Está el valle central, está el valle de Kidrón. El valle de Kidrón es el que ustedes ven aquí, si ustedes pueden ver mi mouse. Este es el valle de Kidrón, este es el valle que separa donde está el templo sagrado y donde está el monte de los olivos en esta parte. Luego, en medio de esto está lo que se le llama el valle central, que separaba esta parte de Jerusalén con esta parte donde tenemos las otras partes de las murallas aquí. Si ustedes, esta es la parte donde estaba la ciudad amurallada, probablemente la parte de David, y luego las murallas externas que están por acá. Esta parte, luego hay otro que es el valle de Ginón. Entonces hay 3 valles en esta parte, en el mapa tipográfico, y estos 3 valles, si ustedes lo ven, forman una letra hebrea. No sé si ustedes sepan cuál es esta letra hebrea, pero en el hebreo esta es la letra Shin, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo significativo de la palabra, de la letra Shin en hebreo? Bueno, cuando ustedes van a una casa judía, ustedes van a darse cuenta que hay unas pequeñas cositas que van en las puertas, ¿ok? Eso se le llama mezuzá, y la mezuzá es donde se pone adentro unos pergaminos
y se pone la palabra de Dios. Se pone ahí y se pone, y la letra que tiene afuera de la mezuzá es la letra Shin. Shin significa El Shaddai. Entonces, no solamente Dios está diciendo, voy a poner mi nombre aquí, sino que literalmente Dios está escogiendo Jerusalén como suyo al poner la palabra Shin en la tipografía de la tierra. Y no hay coincidencia, no solamente la Shin en el hebreo actual, sino en el antiguo hebreo llamado Ketab Hebrí, o también se le llama el palo hebreo, es como escribió esta forma, que es muy, muy interesante, que dentro de la ciudad de Jerusalén está la letra Shin plasmada, que es su nombre, El Shaddai. Uno de sus nombres es El Shaddai. También en las filactarias que se ponen los hombres judíos, son unos cubos negros de piel, y en la parte de afuera tienen una letra Shin. Esa letra Shin es es lo que se le pone fuera de esos cubos. Y significa lo mismo, El Shaddai. Y dentro de eso ponen los pergaminos. Entonces ustedes empiezan a ver la coincidencia, cómo las personas judías, tanto en su casa como en las filactarias que se ponen ahí, ellos quieren tener el nombre grabado de Dios. Y eso es lo que por costumbre lo han hecho desde hace cientos y miles de años. Ahora, ¿cuántos templos hemos tenido? Hay que empezar por eso. Bueno, hemos tenido primero el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés fue colocado durante 42 veces, incluyendo su destino final en Shiloh. Shiloh fue el destino final después de haber movido 42 veces en esos 40 años que pasó en el desierto. Cuando llegan a la tierra prometida, se decide instalar Shiloh. Shiloh queda en la parte norte de Israel, en el territorio de llamado Shomron en hebreo, o Samaria, y en la parte es donde se deja el tabernáculo ahí establecido. De hecho, la gente que ha ido a esa parte donde estuvo el tabernáculo, todavía se puede ver los pedazos de alfarería rotos en el suelo, porque cuando se utilizaba o se hacía una ofrenda en el templo, nos dice la Torah que eso se tienen que romper. Entonces la costumbre es que si era de barro, que no era metálico, y se traía una ofrenda, entonces se rompía eso. Entonces es muy importante saber este tipo de cosas. También el primer templo del rey Salomón estuvo en el monte Moría. Después de que estuvo el tabernáculo, como decimos, Dios hace un pacto con David y lleva a Jerusalén y le pide que construya un templo en Jerusalén. Este templo duró 410 años y su destrucción fue por Nabucodonosor en el año 423 a.C. Este fue el primer exilio babilónico. Recordemos que también Israel ya había tenido un exilio. El reino del norte fue llevado fue conquistado y llevado por los asirios, y fue llevada gran parte de la población. Mucha gente cree que se llevaron a todas las personas de las 10 mal llamadas 10 tribus perdidas, que realmente nunca estuvieron perdidas, ya que hubo personas del templo del reino del norte que siguieron habitando en los territorios de Judea cuando hubo esta guerra. Entonces realmente no hay 10 tribus perdidas realmente, ya que el pueblo judío contiene hoy 12 de las tribus, mayoritariamente la tribu de Judá, porque eran los territorios que ocupaban los territorios de Simeón, los territorios de Judá o Yehudá, y los territorios de Simeón. Y luego, después del exilio babilónico, regresan con Ezra y Nehemías, establecen lo que sería el segundo templo, y lo termina el rey Herodes en el año 19, y luego es destruido por los romanos en el año 69, con las revueltas judías que empezaron en el año 66. Entonces empiezan a destruir, lo acaban destruyendo los romanos, tanto que hoy en día hay un arco en Roma que se llama el Arco de Tito, donde se ve en este arco el triunfo que Tito tiene, el triunfo que tiene, y ahí se puede ver cómo se llevaron los diferentes elementos en el último exilio que ha durado alrededor de 2000 años. Entonces, se comienza, este es el exilio
y ahora que el pueblo está regresando a la tierra de Israel, cada vez más judíos vuelven al territorio que siempre se les había dado por Dios, pues ahora tenemos esta opción de tener el tercer templo. Y eso es a lo que se ha llamado, es el templo en Ezequiel. Pero vamos a explorar un poquito más adelante y vamos a hablar de esto un poquito más. Pero es muy importante que ustedes sigan sabiendo todo esto, porque es muy, muy importante el templo y conocerlo. Entonces, regresamos a la presentación. Lo voy a colocar aquí y vamos a ver las diferentes partes que se hacían dentro del templo. Entonces aquí traigo la presentación de nuevo. Ahí estamos. Entonces el templo, ¿qué se hacían en el templo? En el templo se hacían los sacrificios. En el templo se realizaban los sacrificios que correspondían a los sacrificios nacionales, los días solemnes, es decir, en el día de la Pascua se hacían ciertos sacrificios. En el día de Shavuot o en el día de Pentecostés se hacían sacrificios. Dentro de Rosh Hashanah, que acabamos de pasar, Yom Kippur, etc. Había en Sukkot, se mataban 70 bueyes representando a las 70 naciones por los 7 días del festival de Sukkot, o de los tabernáculos o de las cabañas. Entonces había estos sacrificios nacionales que eran instruidos por la Torá, pero también tenemos sacrificios de Rosh Kodesh. Rosh Kodesh era cada luna nueva, se conmemora el mes nuevo y se hacían sacrificios también esos días. También se hacían sacrificios diarios, es decir, no solamente se hacían los sacrificios diarios cada día y luego, por ejemplo, en Shabbat se hacían unos sacrificios especiales. También había sacrificios voluntarios y también había ofrendas, es decir, que se traían ofrendas dentro del templo y todo fue establecido esto dentro de la Torá. De hecho, creo que son 256 mandamientos de los 613 que establece la Torá, 256 están relacionados al templo, es decir, alrededor de un 40% de todos los mandamientos tienen que ver con el templo. Entonces el templo era el centro religioso de Israel, porque es donde se hacían todas las ofrendas, se hacían todos los festivales, es decir, cada 3 veces al año, 3 veces al año tenían que ir a estas fiestas, ¿ok? A estas fiestas, la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Sukkot o de tabernáculos que acabamos de pasar. Entonces los hombres tenían que ir a estas 3 fiestas y tenían que hacer un peregrinaje para llevar las ofrendas a Jerusalén. Entonces el centro religioso era Jerusalén porque tenían que hacerlo 3 veces al año, tenían que peregrinar e ir al templo. Dios establece que todos los hombres debían de estar ahí. Entonces era el centro muy importante. Ahora, los sacrificios voluntarios, no todos los sacrificios eran por pecado. Este es un gran, gran error. De hecho, hay 3 tipos principales de sacrificio y solamente uno es de pecado. Es la palabra hatá en el hebreo y solamente eran presentados los de pecado y no todo lo que se ofrecía es de pecado. Desde la perspectiva cristiana, como nos han enseñado, llegamos a pensar que todos los sacrificios eran representaciones de pecado, pero no es verdad. Cuando leemos la Torá en el hebreo, nos damos cuenta que hay estos diferentes sacrificios que se utilizan y solamente uno de estos tipos de sacrificio era el sacrificio de pecado. Hay, por ejemplo, los sacrificios de elevación, olam, y hay otros tipos de sacrificios también. Hay otros que ni siquiera entran dentro de la categoría de uno o de otro, pero principalmente son 3 tipos de sacrificios que se ofrecían en el templo, más todos los sacrificios que acabo de comentar en sus diferentes categorías. Hay unos que son olam, hay otros que son hatá, hay otros que son diferentes tipos. Entonces, pero era el centro de la vida religiosa. Luego, vamos un poquito más adelante. ¿Cómo
también el templo, algo que la gente no entiende, pero el templo funcionaba como la corte suprema dentro de Israel. Es decir, que en el templo de Jerusalén se contenía la sala llamada Lishat Hagasit, que es la sala de piedra tallada, y en esta se reunía el completo Sanedrín con 71 ancianos. Estaba una parte del templo, que estaba ahí, y ahí se reunían los 71 ancianos para discutir cuestiones halágicas de Torah. Y también era cuando una persona, había un caso muy, muy grande dentro. Es como funciona hoy en día las diferentes cortes en nuestros países, dentro de Estados Unidos y otras partes del mundo, donde hay cortes locales. Es decir, que en esta corte no se iba a discutir, por ejemplo, si alguien le robó una vaca a otro, o si había que pagar una indemnización o ese tipo de cosas. Las cosas que se traían dentro es como hoy funciona, ¿no? Por ejemplo, si alguien, digamos, que demanda a otra persona, eso se queda dentro de las cortes locales y las cortes locales tienen que resolverla, pero si el caso no se puede resolver, es un caso mucho mayor, se lleva a otra corte, a una instancia, por ejemplo, una corte estatal, y si esto no lo puede resolver, se va de la corte estatal a una corte federal y una corte suprema si no se puede resolver. Hay muchos casos, algunos casos que hay en Estados Unidos donde no se puede definir quién es correcto, quién es no constitucionalmente. Entonces se lleva este caso, es un caso constitucional, y entonces se tiene que llevar a la Asamblea Suprema. Lo mismo pasaba en Israel. De hecho, lo que le digo a la gente es que, por ejemplo, sabemos por medio de los evangelios que el juicio que tuvo Jesús en su crucifixión no fue correcto, porque si ustedes leen el Mishnah, que es un documento, es un documento judío, es donde se plasma la ley oral, nos dice que si un Sanedrín condenaba a una persona en un periodo de 7 años a muerte, entonces ese Sanedrín era sangriento. Es decir, que la corte siempre evitaba matar a una persona. Cuando leemos de apedrear en la Biblia, la gente se imagina que había apedreamientos todo el tiempo, pero esa no es la realidad. La realidad era que una persona que, por ejemplo, digamos que había cometido adulterio, bueno, en principio necesitabas 2 testigos, y si era un caso de muerte, como estamos hablando del adulterio, entonces se iban directamente a estos 71 ancianos para decidir si esta persona iba a morir o no iba a morir, y tenían todos que escuchar su testimonio, los testimonios de los testigos, y aparte de todo se tenía que indagar. Realmente el Sanedrín era no letal. Era muy raro que el Sanedrín decidiera matar a una persona por medio de las leyes de Torah, que se hace esto. Mucha gente cree que se la pasaban apedreando a la gente, cuando no es algo verdadero, no es algo real. Al menos no es algo histórico. Entonces sabemos que, por ejemplo, Jesús fue hecho, ¿por qué? Porque nunca se llevó a Jesús a este lugar donde estaba la sala, sino se le llevó a otro lugar en los evangelios, y aparte de todo, solamente se reunía parte del Sanedrín. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque el Sanedrín completo solamente se reunía de día, sobre todo para un caso tan especial, que estaban diciendo que esta persona debía ser asesinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevan a Jesús a otro lugar, son un Sanedrín, parte del Sanedrín o el Sanedrín completo, lo llevan, le dicen, ¿sabes qué? Hay que ejecutarlo, lo declaramos culpable. ¿Y qué hacen? Se lo llevan a los romanos para que lo ejecuten, porque sabían que si se lo llevan a los romanos, lo iban a matar. Entonces, aquí lo que ocurre es que legalmente nunca Jesús fue condenado, Yeshua nunca fue condenado por la ley judía, sino simplemente fue condenado por la ley romana, pero no por la ley judía. Por eso tuvo un juicio injusto totalmente, y nunca fue completo, porque se hubiera llevado en esta sala, en el templo, se hubiera hecho de día y hubiera tardado días y días y días en decidirse si Jesús era culpable o no. Eso hubiera sido, pero en cambio de eso se lo llevan a Caifás y hacen todo esto que no es legal dentro de la ley judía.
Y eso quiero que lo tengan también ustedes en cuenta. Entonces, no solamente el templo era el lugar religioso y espiritual de la vida judía, sino también era la Corte Suprema, donde la Corte Suprema del país se reunía para decidir las leyes y cómo aplicar las leyes y todo esto, y donde se discutían las leyes. Era gente muy preparada, estos 71 ancianos. Esto se estableció en el libro de Éxodo también. ¿Ok? Entonces, el templo es una casa de oración para todas las naciones. Mucha gente cree que el templo es solamente de beneficio, solamente es para los judíos, cuando no es verdad. De hecho, en Isaías nos dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración y aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. ¿Ok? Sobre mi altar. Y dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, de todas las naciones. Este es Isaías 56:7. Entonces, la idea de que solamente es para el pueblo judío también es algo erróneo. El establecimiento de la casa es para que todas las personas de cualquier religión puedan venir al templo y puedan ofrecer una alabanza, un sacrificio, una oración, cualquier cosa que la gente quiera. El templo no distingue entre si uno es judío o no es judío. Ahora, sí hay ciertas reglas en donde un judío puede entrar y donde los gentiles pueden entrar, y hay ciertos lugares que solamente los kohanim pueden entrar. Sí hay ciertos lugares dentro del templo donde inclusive un judío, aunque sea judío, pero no es de los kohanim, que no es de los sacerdotes, no podría entrar, porque solamente hay lugares dentro del templo que eran solamente para los sacerdotes, y hay lugares que solamente el sacerdote supremo podía entrar. Pero fuera de eso, cualquier persona podía ofrecer uno. De hecho, en el tiempo de Simón Hasadik, cuando fue conquistado por Alejandro Magno, Simón Hasadik, que era el sacerdote supremo en ese tiempo, le hace un pacto con Alejandro Magno para que tome Jerusalén por la paz y no lo destruya. Hace un pacto con él y dice que una de las cosas que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio dentro del templo, y Alejandro Magno lo hace. Esa fue una de las cosas que se habló para que él pudiera tomar la ciudad de Jerusalén. Entonces, sí, si Alejandro Magno, que era un pagano que creía en otros dioses, podía llegar a ofrecer dentro del templo, y eso es algo porque es una casa para todas las naciones, donde no hay distinciones realmente. Quien quiera alabar a Dios, no importa de dónde venga, puede encontrarlo ahí. Entonces, esto es muy importante, que se estableció para las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Ahora, en Daniel 6-10, hay un pasaje muy importante y que me gustaría hablar con todos ustedes. Dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y se subió a su dormitorio, cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces por día. Estas 3, principio de todo, estas 3 veces, hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue orando, porque en el tiempo de Daniel se había destruido el templo. Era la primera vez desde Moisés que la gente no tenía un templo donde alabar a Dios, porque todo estaba centrado en el templo. Todas las oraciones, los sacrificios, todo era en cuanto al templo. Entonces, los hombres de la gran asamblea, gente como Ezra, Nehemías, Haggai, profetas, grandes hombres de Dios, dijeron: ¿saben qué? Para mantener al pueblo judío necesitamos crear 3 instituciones. Y crean 3 instituciones. Una de ellas fue el Beit Midrash, que fue la sinagoga, que es una pequeña representación del templo. De hecho, la sinagoga está modelada como un mini templo pequeño, y es donde nace la sinagoga. La sinagoga nace por el exilio, y fueron los hombres de el Beit Midrash, el Beit Tefila, y también nace el Beit Din, o las cortes judías en el exilio, para que el pueblo, de las casas de oración, las casas de estudio y las casas de oración y casas de estudio. Entonces, en estas 3 en estas 3 instituciones que se crea dentro del estilo,
una de ellas había 3 oraciones diarias que se hacían, y eso lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy: Shaharit, Minja y Ma'ariv. Shaharit es la oración de la mañana, que correspondía a los sacrificios que se hacían en la mañana. Minja son los de la tarde, y digamos mediodía, más o menos, Minja, y Ma'ariv, que eran los sacrificios que se ofrecían en la tarde, antes del atardecer. Entonces, estos son las 3, y hasta el día de hoy se entiende en el judaísmo, desde el tiempo de Daniel, de hecho, porque esto es antes del segundo templo. Si vimos la promesa que le da a Salomón, dice: quien ore a mi casa, yo lo escucharé y yo lo oiré. Entonces se tiene la costumbre de que siempre el pueblo judío ora hacia dirección de Jerusalén, no importando dónde estén, no importando si tú estás en Europa. Bueno, pues entonces tienes que orar hacia el sur o sureste, dependiendo de dónde estés, suroeste, en dirección a Jerusalén. Si estamos, por ejemplo, en México, en Estados Unidos o los países latinoamericanos, bueno, pues al este, ¿no? Dependiendo en qué dirección está, pero puede ser al noreste o al sureste o hacia el este, ¿no? Dependiendo del lugar donde estemos. Entonces, siempre en dirección hacia Jerusalén, y el pueblo de Israel sigue haciéndolo hasta el día de hoy, por esa promesa que leímos en el libro de Crónicas, donde dijo: si mi pueblo se humillara, y entonces yo básicamente va a oír sus oraciones. Y por eso se hace esto, porque en vez, como ya no hay sacrificios, el único sacrificio que se puede ofrecer es el sacrificio de la oración. Y entonces se hacen estas 3 oraciones desde el tiempo de Daniel. Esto viene mucho antes. Entonces ya se entendía desde ahí en el concepto que hasta el día de hoy se sigue cargando en el judaísmo, de orar 3 veces al día en conmemoración al templo. Eso es para el pueblo judío porque es tan importante estar en el templo. Y de hecho, en Shabbat y todo se ofrece, por ejemplo, lo que se llama el Musaf, que es una porción extra, que eran los sacrificios extras que se ofrecían. Por ejemplo, en Rosh Kodesh se hace una oración que tiene que ver con esto. Entonces, todo tiene que ver en cuanto al servicio del templo, y así es como está modelada la sinagoga hoy en día, desde los tiempos de mucho antes de Yeshua, de Jesús. Ahora, en Ezequiel 37 dice: y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho Israel un pueblo santo. Es decir, que cuando se establezca el templo, las naciones sabrán que es un pueblo santo. Y esa es la importancia del templo, que las naciones, las personas de todos los lenguajes, de todas, van a saber que Él ha hecho Israel un pueblo santo. Es un símbolo de la santidad de Israel. ¿Ok? Recordemos que esto del templo se establece, el tercer templo se establece en los capítulos de Ezequiel 37 en adelante, 37 al 45, donde nos habla de todos los detalles, cómo deben las dimensiones, cómo van a estar cada una de las cosas, y por eso hay un instituto del templo que estudia todo esto, cómo debe de estar construido, cómo debe de ser cada medida, cómo debe de hacer cada parte del templo, porque es muy especificado dentro de Ezequiel. Ese templo jamás ha sido construido hasta el día de hoy. Ahora, quiero hablar de un tema que me parece muy interesante, que es en 1 Corintios, del 6 al 18 al 19, dice: huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Mucha gente habla de ese concepto del templo del Espíritu Santo, y quiere tomar un momento con ustedes para hablar de algo que es muy real dentro de la iglesia, que es la teología de reemplazo. No sé si ustedes saben, pero la teología de reemplazo, lo que ocurre, y está muy, muy infiltrada dentro de la iglesia, es algo que se ha enseñado por años, y por falta de entendimiento de las escrituras y falta de entendimiento teológico en ciertas áreas. ¿Qué es lo que ocurre? 1 Corintios 6 del 18 al 9 nos habla del templo del Espíritu Santo. Mucha gente utiliza este pasaje y otros pasajes donde hablan de ser el templo del Espíritu Santo como que el templo ya no lo necesitamos porque ahora nosotros somos parte del templo del Espíritu Santo. Cuando en Pablo realmente, si lo leen en contexto, no está hablando en este pasaje específicamente de que nosotros ya por ser Espíritu Santo ya no necesitamos el templo. Lo que ocurre mucho dentro del cristianismo, y voy a ser muy claros con ustedes,
es que se toman ciertas cosas y hay una idea de que, bueno, como nosotros somos la iglesia, ya Israel ya no existe. O sea, ya en vez de la iglesia, en vez de Israel, ahora Dios ha formado un pueblo de todas las naciones que se le llama iglesia, y entonces la iglesia somos nosotros, y entonces ya no necesitamos Israel, el pueblo judío, y los judíos ya no tienen salvación y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces empezamos a sustituir una cosa por la otra. Empezamos a sustituir cosas dentro de la escritura y empezamos a poner como pequeños parches para poder adaptarlo a esta nueva teología del reemplazo. Y eso es lo que pasa mucho, como mucha gente dice, bueno, es que ya no es necesario esos templos, los sacrificios ya pasaron y todo, cuando en realidad Ezequiel, si ustedes leen en el contexto profético, van a haber sacrificios de nuevo en el templo. Ojo, también es importante saber que no todos los sacrificios son, como lo expliqué anteriormente, no todos los sacrificios son de pecado. ¿Ok? No todos los sacrificios son de pecado. Entonces, cuando está hablando, por ejemplo, en esto, es en Primera de Corintios, si ustedes leen, dicen, huyen de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona quedan fuera de su cuerpo, pero que comete las inmoralidades sexuales, pegue con su propio queso. ¿Acaso no es que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién están en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Lo que está haciendo es una exhortación, Pablo. Como ellos conocen el concepto del templo, en este tiempo todavía el templo estaba en pie, la gente iba al templo, la mayoría de los que escuchaban este mensaje, de hecho, eran judíos. Realmente el mensaje hacia los gentiles fue muchísimo más tarde de lo que creemos. Realmente los gentiles, lo que llamamos realmente los paganos, la gente que conocía del Viejo Testamento, no lo llegó a conocer hasta mucho después, hasta mucho después, hasta el siglo IV, lo que llamamos realmente los paganos. Los que, la mayoría de personas que escuchaba sobre el Evangelio eran gentiles que vivían alrededor de las áreas judías. Y fue donde realmente de hecho hay un mapa en uno de los libros que tengo, de Oscar Krassurse, donde se ponen las áreas judías y luego las áreas donde estaba la iglesia, y eran todas alrededor de los centros judíos. ¿Por qué? Porque los primeros que empezaron a dar el evangelio eran judíos creyentes en Yeshua, y ellos fueron los que empezaron a enseñar a los primeros gentiles, pero los gentiles eran personas que estaban cerca de las áreas judías. Entonces, cuando él habla del templo, ellos entendían perfectamente, la audiencia judía entendía perfectamente que había un templo en Jerusalén que era santo, y que nosotros, si tenemos esta santidad y este querer por el templo, de la misma manera nosotros no debemos de caer en la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el tabernáculo, en la historia de Pinjas o Fineas? Cuando tenemos sobre Pinjas, ¿qué ocurre? En la historia de Fineas, una mujer y un hombre empiezan a tener relaciones sexuales en el altar de Dios, y Fineas lo mata. La inmoralidad sexual no está, si no se permite en el templo, mucho menos debe de permitirse dentro de nosotros, que nosotros somos como una representación del templo. De hecho, el templo está modelado en cuanto a nuestro cuerpo. Es una representación de nuestro cuerpo, es como un macro de nuestro cuerpo. Por eso está conectando Pablo diferentes conceptos aquí, para que entienda que si nosotros tratamos tan sagradamente el templo, tenemos que aún tratarlo de la misma manera, nuestro cuerpo, porque es como un templo donde reside el Espíritu Santo, de la misma manera que reside la Shekinah o la presencia de Dios dentro del templo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo, que la presencia de Dios está en el templo, en nosotros también está el Espíritu Santo, y por lo tanto debemos de desviarnos en ese sentido. ¿Ok? Entonces sí quiero decir eso muy claro, que debemos dejar estas teologías de reemplazo, porque no nos ayudan a nuestro entendimiento de las Escrituras, sino a veces lo que hacen es colocar parches en áreas de estas, ¿no? El dispensacionalismo también es una parte de las teologías de reemplazo, ¿no? Que hay un Israel y hay el pueblo, la iglesia, pero esto va muy profundo, en muchas áreas lo he visto, donde se sustituye una cosa por el otra. Entonces ya no es esto, ya es esto. Y entonces ya no necesitamos de las cosas que consideramos viejas. ¿Ok? Pero no es así dentro de la escritura. Pasamos al siguiente. Les quería enseñar, este es el modelo del templo, y
con esto voy a darles un conocimiento de dónde está. Si ustedes pueden ver el mouse ahí en la pantalla, lo voy a agrandar un poquito aquí. Déjenme ver. Ahí está. Si ustedes pueden ver, aquí está lo que sería el muro. El muro del templo es el lugar más sagrado dentro del judaísmo, donde el pueblo judío se reúne para orar, etc. Es lo más cercano que tienen al lugar más santo. Ahora, mucha gente pregunta, ¿dónde está el lugar más santo, Carlos? Bueno, el lugar más santo, de acuerdo a arqueología y todo lo que tenemos, está aquí. Está donde está el Domo de la Roca. Es por eso que es mi opinión muy personal que el Mesías no puede venir, no puede establecer el tercer templo, Jesús no puede establecer el tercer templo. ¿Por qué? Porque tenemos esta de la roca aquí. O sea, no hay muchos grupos que piden dinero y todo esto para establecer el tercer templo, pero ¿cómo lo estableces? Tú quitas esta mezquita y mañana es la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que va a pasar. Entonces, es bien importante que sepamos que esta parte está aquí y que no hay dinero, son trillones y trillones, aunque tengas trillones de los trillones, los musulmanes nunca te van a permitir. De hecho, no se permite por ningún motivo orar en esta área a ninguna persona que no sea musulmana. Es decir, que si tú vas ahí y tienes la intención de ir a hacer algunas oraciones y todo, está prohibido. De hecho, a los judíos que ven solamente moviendo sus labios, automáticamente la policía israelí los remueve de ahí, no se les permite orar. Y la única parte que se puede orar es en esta parte donde está el muro de los lamentos. Y en esta parte, si ustedes ven, es donde estaba, toda esta parte es donde estaba el templo sagrado en algún tiempo. Y aquí también hay una mezquita. También no se permiten hacer excavaciones en ninguna de estas áreas. Y, por ejemplo, aquí si ustedes ven, esta es la puerta donde se le llama la puerta dorada, donde está sellada. Los musulmanes lo cerraron aquí para que el Mesías no entrara. Y entonces aquí es donde vemos que está el Valle de Kidrón y del otro lado está lo que sería el Monte de los Olivos. ¿Ok? Donde yo pienso que crucificaron a Jesús en esta parte, en el Monte de los Olivos. Era donde se hacía el sacrificio de la vaca roja, etcétera, muchas cosas. Y aquí había un puente que conectaba el Valle de Kidrón y todo, porque el Valle de Kidrón, de hecho, este es el área más cara del mundo. Es como, bueno, no más cara, pero es donde todo el mundo quiere tener su tumba, en primer lugar, porque se cree que aquí va a ser los primeros que van a levantar en la resurrección de los muertos. Entonces, un área, hay muchísimas tumbas muy famosas en esta área y es muy caro tener una tumba porque desde hace siglos, tanto musulmanes como judíos han colocado tumbas en esta área. Y luego, si ustedes ven todo esto, ahora, ¿qué les voy a decir sobre el tercer templo? No hay dinero humano, no hay dinero, tú puedes tener los trillones de los trillones de los trillones y no puedes quitar esto. ¿Cuál es esto? Esta es mi opinión personal. Creo que el tercer templo solamente lo puede construir el Mesías, es decir, solamente lo puede construir Jesús de nuevo. ¿Por qué? Porque tienes esta mezquita aquí. Ahora, yo pienso que Yeshua en su segunda venida como Mesías, hijo de David, va a venir, él vino ya como Mesías, hijo de José, ahora viene viene totalmente en otro modo diferente, que es en el Mesías, hijo de David, viene a vengar al pueblo de Israel y viene a hacer juicio contra las naciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como David usó un patrón, ¿qué es lo que hizo David? David unificó al pueblo, venció a los enemigos de Israel y luego construyó en el templo, que no lo construyó realmente, sino fue Salomón. Creo que si lo hubiera construido David, hubiera sido Mashiach. ¿Ok? Pero no lo construyó. De la misma manera, si Moisés hubiera cruzado la tierra prometida, yo creo que hubiera sido Mesías. Por eso Dios no lo permitió cruzar. Entonces, el único que puede completar esto es Jesús. Si viene, tendrá que unificar a Israel, es decir, traer a todos los exiliados de nuevo a la casa de Israel. Tendrá que traer a los exiliados. Después tendrá que derrotar a Gog y Magog, que Gog y Magog la gente piensa que es Turquía y Rusia y todo eso. Son las fuerzas de impuridad dentro del mundo que pertenecen a la Clipá. Estos son dos entidades que viven dentro del mundo y que van a hacer guerra en contra de Israel. Entonces mucha gente está pidiendo, bueno, ¿será Turquía? ¿Será Rusia? Son dos fuerzas
de impuridad. Y bueno, ese es un tema para más adelante, pero el Mesías tiene que derrotar, si es realmente el Mesías, tiene que derrotar, o sea, Jesús tendría que derrotar las fuerzas de Gog y Magog, que se van a juntar en contra de Israel, y a fin de cuentas, el Mesías tiene que construir el templo de Dios. Por eso pienso que el tercer templo, mucha gente está pensando que, bueno, que va a venir el anticristo y que va a hacer cosas en el templo, y por eso hay muchos evangélicos poniendo grandes cantidades de dinero en eso, porque ellos piensan que si se construye el templo va a venir el anticristo y entonces va a venir Jesús. Pero esto no es el patrón que siguió David. Entonces, en mi opinión, aparte que no se necesita un templo para iniciar los sacrificios, es lo que mucha gente no entiende. Con que el altar esté puesto en el tiempo de Ezra y Nehemías, solamente se tenía un altar en lo que se construía un templo. Entonces, si tú tienes un altar, se pone y está consagrado, tienes la vaca roja, etcétera. Yo creo que uno de los puntos proféticos más importantes es la vaca roja. Si se tiene eso, entonces se puede construir. Pero es sumamente importante el templo para los últimos días. Y es donde, si ustedes leen el capítulo de Ezequiel, del 40 al 45, establece todo eso y dice que el nazi o el príncipe va a ofrecer sacrificios. Entonces, esta idea también de que no van a haber sacrificios, que todo va a ser shalala y todo este tipo de cosas. No, el Mesías tiene que venir a establecer la Torah completamente, de pe a pa. Y tiene que enseñar, no solamente enseñar al pueblo el significado más profundo de la Torah, que es la Torah de Mashiach, o sea, es el quinto nivel, más allá del que hemos estudiado. Entonces, ese es el rol del Mesías realmente, es enseñar al mundo la Torah. No es abolir la Torah. Jesús dijo en Mateo 5:17, no vengo a abolir la Torah, sino darle cumplimiento. ¿Y qué significa darle cumplimiento? No es nada más darle cumplimiento para ser abolida, sino darle cumplimiento es enseñar la profundidad de la Torah, darle el cumplimiento adecuado a lo que estableció Dios en el mundo. Eso es darle el cumplimiento. Y luego dice que si tú le enseñas, ¿qué dice? Si no le enseñas a la gente, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Vas a ser menor en el reino, ¿no? Si le enseñas a violar a esta gente, no dice no vas a tener salvación ni nada de eso, simplemente dice, bueno, vas a ser menos en el reino. ¿Por qué? Porque no enseñaste los preceptos de la Torah. Por eso es tan importante que nosotros también comprendamos los 5 libros de Moisés. La Torah es el fundamento de todo lo demás. Y bueno, finalmente, en Apocalipsis del 21, 1 al 4, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar, vi una ciudad santa. Este capítulo de Apocalipsis mucha gente lo utiliza para decir, bueno, también, ¿para qué piensan que el tercer templo como va a ser destruido o va a ser violado por el anticristo y va a tratar de hacerle cosas? Entonces, lo que mucha gente utiliza es utilizar este pasaje para decir, mira, ya no estamos templo porque esto es lo que dice, que va a venir la Jerusalén del nuevo templo, etc. Si ustedes siguen Apocalipsis cronológicamente, ustedes se van a dar que esta parte donde baja la nueva Jerusalén pasa después del milenio y después de que el Satán o el enemigo lo meten a la cueva y todo este tipo de cosas, es cuando viene la nueva Jerusalén. ¿Por qué viene después de esto? Y dice que de nuevo el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto va a pasar después de los 1000 años de reinado de Jesús en la tierra, y entonces va a venir la nueva Jerusalén. Y va a venir en un nuevo día. En el judaísmo hay un concepto donde, por ejemplo, tienes el número 7, ese número de completación y perfección. Ahorita estamos, digámoslo proféticamente, en el día 6. O sea, estamos esperando el día 7, que sería el reinado de los 1000 años de Jesucristo en la tierra. ¿Ok? Entonces estamos esperando ese día séptimo. El día octavo, por eso la circuncisión se hacía en el día octavo, porque significa un nuevo comienzo. El 8 está conectado con la letra Het en el hebreo, lo que es una puerta, es decir, va a haber un nuevo comienzo. Y eso es lo que va a pasar cronológicamente. Una de las cosas que nos dice Apocalipsis es que va a venir un reinado, va a haber un Shabbat, por eso va a haber 1000 años de paz y de reinado de paz. Se va a desatar y va a haber otra guerra contra Gog y Magog o lo que pase,
y después de hecho va a venir la nueva Jerusalén y va a venir a los cielos y va a venir, pero todas las promesas siempre son en la tierra, ¿ok? Y la nueva Jerusalén va a venir, pero eso no quiere decir que no va a haber un templo en ese reinado de los 1000 años y que las naciones, porque también nos dice Isaías 66 que quien no venga a alabar al Señor en la casa de Dios y todo esto, no va a haber lluvia. Entonces las naciones van a tener que ir a postrarse delante del Señor y quien no obedezca, quien no lo haga, no va a recibir lluvia. Entonces, por eso es tan importante el tema del templo, y solamente estoy tocando algo minúsculo en cuanto al tema del templo, pero ojalá y esto sea de gran y convencerlo y que ustedes se convenzcan de esta importancia que hoy no es solamente para nosotros. Ahora Jesús, que es nuestro último sacrificio, ese sacrificio por pecados, en su muerte ponemos, vienen los perdón de los pecados, pero mucha gente dice, bueno, es que ya nos estamos, ya templos, ya no se necesitan. Y luego se habla sobre el libro de Hebreos, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa, Carlos, con todo esto? Bueno, el sacrificio de Jesús sí es por pecados. No sabemos si va a haber algunos sacrificios por pecados o no. Yo imagino que muchos, o la mayoría, o todos, van a ser quitados, pero sí hay otro tipo de sacrificios que podrían darse en el tercer templo. No de pecados específicamente, pero también se podrían hacer ofrendas de elevación y ofrendas de granos. Hay muchos tipos de cosas que también no cargan sangre. Entonces sí hay la posibilidad de que ahora, cuando ya llegue el 8º día, dice que va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces ahí se podría dar una nueva Torá, porque la Torá se estableció como testigo entre los cielos y la tierra, pero cuando ya se va en este capítulo, ya cuando pasa después del milenio, va a ser una nueva realidad que nunca hemos visto. Y eso es la mejor manera en cómo Juan pudo expresar toda esta revelación que le dio Jesús en esto. Entonces espero que haya sido de bendición, espero que ustedes sepan la importancia y cómo Dios ha puesto en Jerusalén la letra Shin, que es del Shaddai, y que ese lugar, Jerusalén, será su tierra por siempre y será donde reinará el Mesías. De hecho, en Zacarías capítulo 14 dice que el Mesías va a poner sus pies ahí en el Monte de los Olivos y entonces va a haber un gran terremoto y todo. Entonces ahí va a ser donde se establezca el reinado del rey en Jerusalén y se va a establecer un templo al final de los días. Entonces espero que esto haya sido de bendición. Los bendigo a todos. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor contáctenme. Estoy para ayudarles, estoy para resolver cualquier pregunta y espero que esto haya sido de bendición. Pejita out.